tiempo y vamos a aprovechar el tiempo para hacer preguntas, ¿sí? Buenas tardes a la gente que está del otro lado, de manera virtual. Esta es una mesa que tiene ponencias de investigación y de experiencias y que tiene la modalidad híbrida, ¿sí? Va a haber dos ponentes con nosotros y dos equipos que van a estar de manera virtual. Así que bueno, vamos a estar ahí atentos, va a salir todo bien, vamos a poder escuchar. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, van a tener 15 minutos para la exposición y las preguntas, la gente que está en el Meet las puede hacer en comentarios y nosotros tenemos una persona que va a recoger las preguntas y nos hacen llegar para la última parte. Y los que están acá en el público las podemos hacer una vez cerradas las disertaciones, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar la ponencia con el primer equipo. Le vamos a dar la bienvenida a la ponencia que se denomina Formación Psicopedagógica, promoviendo articulaciones entre el centro comunitario y la escuela para el trabajo con las infancias. Bienvenida. La idea es que se presenten ustedes, ¿sí? Ante el público. Bueno, unas caras conocidas. Hola. Y se pueden presentar ellos también, ¿no? Porque es... ¡Allá! Esa que está allá arriba. Sí, ayer me dijeron, pero yo le tengo que ver la cara. Bueno, ahí está, ahí también. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniela Rainero. Yo soy docente, soy licenciada en psicopedagogía y docente de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Comparto ahí de otro compañero de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo Rosales, con quien también compartimos parte de esta experiencia que voy a comentar. La licenciatura en psicopedagogía ya hace bastante tiempo que está funcionando en la Universidad Nacional y el año que viene ya hemos trabajado, venimos hace mucho tiempo trabajando en cambio de plan. Tenemos ya un nuevo plan aprobado por la facultad y el Consejo Superior. Falta la aprobación de la Dirección Nacional, la Dirección General de Universidades Nacionales, la DNGU. Bien, entonces lo que vengo a comentar, yo soy docente en primer año. ¿No se escucha? ¿El otro? Bueno, ¿cómo estás? Dale. Bien, ahora se escucha mejor. Soy docente en primer año en la asignatura Psicopedagogía 1, en cuarto año Psicopedagogía, en la continuidad de la 1, que es la Psicopedagogía 2, y también de intervenciones psicopedagógicas en instituciones educativas, que es una materia de la orientación en educación. Nuestro plan 98, el que está cambiando hoy, tiene dos orientaciones, en educación y en salud, ¿sí? Yo específicamente trabajo en la orientación en educación. ¿Ustedes son estudiantes de qué carreras? Psicomotricidad. Bueno, la experiencia que traigo ahora la desarrollamos en la asignatura de cuarto año, ¿sí? En Psicopedagogía 2, intervenciones psicopedagógicas en instituciones educativas y también trabajamos colaborativamente con la pasando, exacto, ¿querés avanzar? Las asignaturas son son esas dos de cuarto año y también incorporamos al profesorado de licenciatura en inglés, literatura infantil y juvenil, cuya profesora, antes nos acompañaba el profesor Rosales, que ahí lo ven, y después nos empezó a acompañar la profesora Nuri Soler Méndez, que no es que aporta desde el inglés, no vamos a trabajar la literatura infantil en inglés en psicopedagogía, sino que comparte desde todo el repertorio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la literatura infanto-juvenil e incorporamos a sus estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hace la siguiente? ¿Qué hacemos?
¿Por qué en psicopedagogía trabajar en el territorio, ¿no es cierto? Entender a la escuela en territorio. Nosotros desde la Universidad de Río Cuarto, desde el año 2009, tenemos curricularizadas las prácticas sociocomunitarias. Son experiencias en territorio que van a realizar las estudiantes en las diferentes asignaturas. Bueno, no solamente para realizar un trabajo en territorio, sino para reflexionar conceptualmente acerca de los contenidos de las asignaturas, que ahora se los voy a presentar. Concretamente, nosotros trabajamos en el centro comunitario, la Casita de Francisco. Ese centro se vincula con las escuelas del barrio, se vincula con la universidad, con la municipalidad, con los programas culturales de la municipalidad, con talleres de alfabetización de adultos. Bueno, creo que ustedes también salen a hacer trabajo en territorio y no me voy a detener en lo que es un centro comunitario, el trabajo intersectorial con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y bueno, desde la psicopedagogía, tanto en la psicopedagogía 2 como en la otra asignatura que se denomina intervenciones psicopedagógicas en instituciones educativas, bueno, ya no pensamos solamente a la psicopedagogía en la escuela, sino que pensamos a esa escuela en territorio, en articulación con las escuelas del barrio, ¿no es cierto? Y con las otras instituciones a la que, ¿no es cierto? A veces los centros comunitarios, generalmente los centros comunitarios tienen que acudir a otras instituciones. Concretamente, la municipalidad implementa talleres de apoyo escolar, de alfabetización de adultos, también trabaja muy activamente Cáritas, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no es cierto?, en los momentos que se necesita. Bueno, ¿y nosotros a qué vamos al territorio? ¿No es cierto? ¿A qué vamos al centro comunitario? Bueno, nuestro proyecto se llama, que hace desde el año 2018 que lo venimos realizando, repensar la lectura de textos literarios desde una propuesta socioeducativa inclusiva, miradas psicopedagógicas para la construcción de nuevos lazos entre instituciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿querés pasar a la siguiente? La potencialidad de los centros comunitarios para promover experiencias socioeducativas. Psicopedagógicamente creemos que los centros permiten explorar nuevos contextos educativos más allá de la escuela, se estructuran como organizaciones socioterritoriales, son espacios ricos y permeables para la realización de propuestas psicopedagógicas que posibilitan nuevas experiencias de aprendizaje para las y los estudiantes. Retomamos los aportes de Débora Cantor, que dice que para formar niños, niñas y jóvenes con la escuela solamente no alcanza. Son lugares, los centros comunitarios, o espacios socioeducativos también, o socioterritoriales, ¿no es cierto? Depende qué autores tomemos. Son lugares de alto valor social que posibilitan múltiples articulaciones culturales, sociales de los sujetos para construir nuevos lazos como alternativas a los efectos de exclusión. Entonces, avancemos. Para a lo mejor redondear un poco expectativas, no voy a contar específicamente la experiencia de lectura, ¿sí? Porque ya la presentamos en otro momento, sino que lo que vengo a compartir es una propuesta de formación docente, ¿no es cierto? Y de contenidos específicos que abordamos en las asignaturas para entender cómo trabajar con las infancias en los centros comunitarios y cómo articular con la escuela. Entonces, la formación psicopedagógica para desarrollar estas experiencias que articulen estas organizaciones que recién nombraba son, en Psicopedagogía 2 vemos contenidos que problematizan, ¿no es cierto?, el eje de articulación teoría-práctica, problematizamos las vinculaciones entre organización, territorio y articulación intersectorial, entendemos a las organizaciones socioterritoriales, bueno, ¿cómo ando de tiempo? Bien, para ir un poquito más rápido a lo mejor con esto, estos son los contenidos específicos de la materia que nos permiten, ¿no es cierto?, entender estos contextos, estos ámbitos de trabajo para pensar propuestas socioeducativas. En este caso, siempre venimos trabajando las propuestas de lectura, ¿no? Bueno, trabajamos entonces, previo a pensar esa propuesta, los estudiantes tienen que entender qué es una organización socioterritorial, por qué es un ámbito del quehacer psicopedagógico, cómo desplegar una entrevista psicopedagógica, ¿no es cierto?, en las organizaciones, una entrevista diagnóstica en las organizaciones
observaciones, que no es cierto, no es un ámbito terapéutico, no es un ámbito clínico, cómo desarrollar la observación participante, cómo construir propuestas psicopedagógicas y socioeducativas en los centros comunitarios, y las prácticas psicopedagógicas más allá de la escuela, grado de formalización. Ahí vemos los aportes de Sirven, que nos sirven para pensar, bueno, por qué estos espacios son ricos para ejercer, para trabajar, diseñar y pensar prácticas que también se realizan en la escuela, pero poder desplegarlas de otro modo, concretamente la práctica de lectura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cómo pensar las prácticas de lectura más allá de las propuestas formalizadas y escolares de la escuela, cómo pensarlas desde otros sentidos, otras significaciones, otras intenciones, en un ámbito que propicia y promueve otra cosa y permite otros modos de leer, ¿no es cierto?, que no son los mismos de la escuela. Y en la asignatura Intervenciones Psicopedagógicas en Instituciones Educativas, que también está en cuarto año, la Psicopedagogía 2 es anual y esta es del segundo cuatrimestre. Trabajamos en una unidad las prácticas psicopedagógicas en el sistema educativo, algunas configuraciones posibles de equipos profesionales en las instituciones educativas y en el territorio, y concretamente vemos las intervenciones psicopedagógicas en clave comunitaria, ¿no es cierto? ¿Qué sería trabajar en clave comunitaria? Es decir, articulando estos mismos niños que asisten al centro comunitario con las escuelas, ¿no es cierto? Vamos a hacer entrevistas y conversaciones con docentes y directivos de la escuela para explorar modos de leer en la escuela, ¿no es cierto? Y poder, pensar qué otros modos de leer les podemos acercar a las infancias en estos espacios que no son escuela. Y en la materia, que lo que nos aporta literatura infantil y juvenil de la licenciatura en inglés, es pensar propuestas de lectura para las infancias que habitan el centro comunitario. El diálogo entre estudiantes de diferentes carreras les permite a las estudiantes de psicopedagogía y de la licenciatura en inglés pensar las infancias desde la literatura, cómo se propician modos de leer con efectos estéticos no escolarizados, cómo se promueve la construcción del camino lector, qué propuestas editoriales acercar a las infancias. ¿Está de acuerdo, profesor? Lo veo allá a Pablo, con quien siempre, él ha colaborado mucho y nos ha ayudado mucho a pensar toda esta propuesta. ¿Qué propuestas editoriales acercar a las infancias? ¿La oferta literaria incide en la constitución de identidades? Bueno, preguntas que nos vamos haciendo con las estudiantes y las docentes. Estos interrogantes se problematizan en el espacio del aula entre estudiantes, docentes y la docente especialista en literatura infanto-juvenil. Avancemos. Hay algunas, imágenes del trabajo y finalmente, a lo largo del desarrollo de esta propuesta formativa nos problematizamos, por un lado, acerca de la naturaleza de las organizaciones territoriales, su vínculo con lo escolar y posibles articulaciones entre ambos, como ya les nombraba, y por otro lado consideramos que la potencialidad de estas propuestas en las organizaciones socioterritoriales no debería vincularse estrictamente a los apoyos escolares, sino que debería propiciar nuevas propuestas que no están presentes en la escuela a modo de fortalecer la oferta cultural de los niños y las niñas que habitan el centro comunitario y que las mismas también sean reconocidas y valoradas por la escuela. Finalmente, consideramos que esta experiencia contribuye al compromiso social de las y los estudiantes y a la construcción de saberes en una dialéctica teoría-práctica desde la participación en una experiencia de práctica sociocomunitaria que enlaza contenidos de asignaturas de diferentes carreras. Acá, como me alcanza un poquito el tiempo, ¿cuánto tengo? 2 minutitos. Bueno, decirles que problematizamos, o sea, más allá de pensar estas propuestas de lectura, leer por placer, ¿no es cierto? Y también indagar las representaciones de los adultos del centro que a veces desconfían que un niño, una niña pequeña pueda disfrutar de un momento de lectura si no reconoce las letras, si no sabe leer convencionalmente, ¿no es cierto? No sabe leer desde
los modos de leer a lo mejor más escolares. Entonces, bueno, cómo acercar también a los adultos del centro es decir, empezar a trabajar esa representación, ¿no es cierto? Empezar a trabajar estas representaciones del valor de acercarle libros a los niños, independientemente de que todavía no reconozcan el valor de las letras. Eso por un lado, el trabajo con las representaciones, y el trabajo también, volver a repensar el apoyo escolar. De qué manera se da el apoyo escolar, niños que salen de la escuela y asisten al centro, y el centro por ahí oferta más escuelas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, hagamos los deberes, repasemos, y bueno, entonces, ¿qué propuestas también acercamos a los apoyos? Por ahí repensar estos apoyos desde un espacio más lúdico, ¿no es cierto? Y lo mismo trabajar los contenidos curriculares. Bueno, estamos ahí explorando, digamos, qué otro aporte y reflexión desde la psicopedagogía se puede hacer a los apoyos, porque no es una crítica, ¿no es cierto? Es decir, los centros no tienen que hacer más apoyo, realmente es muy importante la colaboración, la contención, el acompañamiento. Entonces lo que nos proponemos es articular, que la escuela conozca de los esfuerzos del centro, que el centro conozca cómo trabaja la escuela, ¿no es cierto?, para que ambos, bueno, realicen un trabajo más colaborativo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucho para reflexionar. Guarden todas las preguntas, ¿sí? Para la parte final. Bueno, vamos a dar lugar a la segunda ponencia, que es, bueno, presencial. Y tenemos aquí a su autora, Marina Marazzi. Voy a leer el título y usted se va a presentar. Mirar con buenos ojos a las madres y los padres en la clínica, en la educación, en el ámbito comunitario. Nuevas narrativas familiares, asintiendo a la historia. Recursos para el abordaje desde las constelaciones familiares, los cuentos de mesa de pedagogía Waldorf y la psicomotricidad. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ahí voy bien con la voz, lo cerca del micrófono, ¿va bien? Bueno. Soy Marina Marazzi, como me presentó Luciana, y soy psicomotricista, docente en la UNTREF y consteladora familiar y interesada en los cuentos. Entonces acá tienen un poco una presentación de lo que va a ser la técnica, es un poco un abordaje que voy a presentar. En el libro primero que salió publicado en el 2022, que se llama Psicomotricidad, tramas y escenas de la práctica, hay un artículo que se llama Mirar con buenos ojos, y a partir de eso este año empecé a explorar un trabajo con los padres. Los dos primeros trabajos que hice, uno tuvo que ver con una familia monomarental y el segundo con un pedido de una familia, de un niño que yo atiendo en psicomotricidad, que quería que lo acompañaran previo a una operación que tenía que hacerse. Y entonces en esos dos casos yo hice un trabajo con estas maderitas que ven acá, con los padres y los niños. O sea, uno eran los padres y el niño, y el otro era la madre y la niña. Y hoy voy a presentar algo que hice solamente con los padres, ¿no?, sin el niño presente. Entonces, una partecita voy a leer. Esta ponencia es una invitación a ampliar la perspectiva cuidando los lazos de los infantes con sus padres y madres, respetando, valorando, comprendiendo y asintiendo a sus historias y proveniencias. Reconocer lo que es, dirá Hellinger. Buscamos dar lugar a nuevas narrativas más alojadoras de padres, madres y niños. Nos detendremos a reflexionar sobre la relación que, en cuanto profesionales de la salud y de la educación, entablamos con las madres y los padres de las niñas y los niños con los que trabajamos. Apuntamos a construir una perspectiva que nos ayude a comprender e intervenir. Para ello, propongo una mirada que se nutre de la psicomotricidad y del enfoque de las constelaciones familiares en una confluencia, y un abordaje que se teje entre la psicomotricidad, las constelaciones familiares individuales con maderitas y los cuentos de mesa de la pedagogía Waldorf. Abordaremos el tema a partir de una escena de la literatura y otra de la clínica. Para fortalecer el desarrollo, el despliegue saludable de niños y niñas, es necesario mirar con buenos ojos a sus progenitores. ¿Cómo ver lo mejor de estos padres y madres para sus hijos?
cómo vislumbrar sus potencialidades aún no desarrolladas, cómo ofrecer alternativas, perspectivas desde las cuales mirar a su hija o hijo a las que quizás madres y padres, justamente por serlo, no pueden acceder. Cómo asentir a su historia. Los profesionales de la salud amasamos la zona de encuentro de la niña o el niño con su madre o su padre, y de estos con sus hijas e hijos. Muchas veces las madres, los padres, las familias reales son comparados con unas madres, padres, familias ideales para esos niños y niñas. Madres, padres, familias, entre comillas, mejores. Sin embargo, las niñas y los niños tienen esa madre, ese padre, esa familia. Eso es con lo que cuentan. Las ideas de Bert Hellinger, presentadas en sus diversos libros, van en esa dirección. Él subraya que no se es madre o padre por ser buena o mala persona. El proceso de convertirse en madre o padre no obtiene su dignidad de una cualidad moral. Hellinger afirma que cada vez que los maestros o los terapeutas nos encontramos con un niño o niña, tenemos que honrar lo particular de esa familia, sin importar qué tan diferente pueda ser. Si miramos a la vida, vemos su diversidad. Todo ser humano es distinto al otro, toda familia es distinta a las demás, pero toda familia transmite algo especial a sus hijos. En aquellas familias que consideramos difíciles, eso, difícil y abrumador, da a los chicos una fuerza especial. Es necesario reconocer lo que es y asentir a ello. Acercarnos a la familia de los niños y niñas sin una actitud de criticar o corregir. Respetar la historia familiar, las condiciones en que el niño crece. Todo eso es cita de Hellinger. Sin ubicar al niño como pobrecito o como víctima de su situación, para no quitarle esa fuerza especial que le da afrontar sus condiciones. Se trata de encontrar nuevas perspectivas desde donde narrar la historia. La mayoría de las veces esos padres alcanzan. Alcanzaron para pasar la vida, alcanzan en la crianza. Entonces los miramos con buenos ojos, a los padres y a los hijos. Podemos ayudar viéndolos como suficientes para esa hija o ese hijo. Acompañarnos con Winnicott a ver la madre suficientemente buena, y al padre también. Si esa madre y ese padre son entendidos como suficientes, más tarde la hija y los hijos conseguirán por ellos mismos lo que no les fue dado. Incluso muchas veces alcanza lo que no se sabe si hubo, al estar en la mirada de quien cuida al niño, cuando la o el que cumple la función materna encuentran una perspectiva que es respaldo para el niño. Esto lo voy a aclarar con una viñeta ahora. Es una escena de un libro que se llama Tierras de Cristal, de Alessandro Barico, y me maravilla en esta obra la posibilidad de encontrar en una chaqueta una presencia del padre, incluso un cierto destino. Dice así la cita: Peckish no era en puridad el padre de Pent, en el sentido en que Pent no tenía en puridad un padre, ni tampoco una madre. Vamos, que la historia no era sencilla. Lo habían encontrado cuando no tenía más de 2 días. Estaba envuelto en una chaqueta negra de hombre, apoyado en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Quinnipiac. Quien lo acogió en su casa y lo crió fue la viuda Abegg, una mujer de unos 50 años apreciada en toda la ciudad. Cuando Pent cumplió 7 años, la viuda Abegg sacó del armario la chaqueta negra en que lo habían encontrado y se la puso. Le llegaba por debajo de las rodillas. El botón más alto le llegaba a la altura del pito. Las mangas colgaban como muertas. Escúchame bien, Pent. Esta chaqueta la ha dejado tu padre. Si te la ha dejado, será por algún motivo. Intenta comprenderlo. Tú crecerás y sucederá del siguiente modo. Si un día llegas a ser lo bastante grande como para que sea de tu medida, entonces abandonarás esta miserable ciudad e irás a buscar fortuna a la capital. Si, en cambio, no llegas a ser lo bastante grande, entonces permanecerás aquí y serás feliz de todos modos, porque, como decía mi querido Charles, afortunada es la flor que nace donde Dios la sembró. ¿Preguntas? No. Bien. Peckish no compartía del todo el estilo vagamente militar que la señora Abegg adoptaba en las situaciones importantes.
herencia evidente de la prolongada familiaridad con su marido subteniente. Pero respecto de aquella historia de la chaqueta, no encontró nada que objetar. Estuvo de acuerdo en que el razonamiento era sensato y que en la niebla de la vida, una chaqueta podía representar efectivamente un punto de referencia útil y autorizado. Además, no es tan grande, le dijo a Pent. Lo lograrás. Y así crecía Pent. Iba a todas partes con aquella enorme chaqueta, como viaja una carta en el sobre que lleva escrito su destino. Iba a todas partes envuelto en su destino. Como todos, claro está, solo que en él se podía ver a simple vista. Me maravilló la posibilidad de encontrar en la chaqueta una presencia del padre, incluso un cierto destino. En las palabras, esta chaqueta te la dejó tu padre, hay una intención de abrigo, de mensaje, de protección, de destino. La viuda le da una entidad al padre a través de esa chaqueta, y es ella quien, al decirlo, lo construye, lo imagina, lo sostiene. Declara su presencia, lo confirma y le da un lugar. Y digo que es sustancial que los terapeutas podamos interpretar claramente las chaquetas que los padres dejan a sus hijos, interpretarlo en beneficio de los niños. Bueno, ahora voy a describir una escena de la clínica en psicomotricidad, que es de un niño de 8 años, que trabaja conmigo desde hace 1 año y medio y que tiene dificultades en la relación con los pares, se muestra a veces agresivo, un poco hostil, está en una escuela común, no tiene acompañante, aprende bien, pero aparece esta dificultad en relación con los otros, incluso con los padres. Sí, ahora. Ahora, y eso ya lo dijimos, así que la próxima. Esa es la presentación de estas, acá las tenemos y las tenemos ahí, y esa es la primera. Entonces, yo ya había tenido varias entrevistas con estos papás, incluso habíamos hecho una constelación familiar con la mamá, y después de un cuatrimestre, después de 1 año de atender, el cuatrimestre siguiente, cuando empieza 3er grado, él está muy bien en la escuela, y bueno, íbamos bien, la escuela tranquila, contenta, hasta después de las vacaciones de invierno. Vuelven las vacaciones de invierno y dicen, fue todo para atrás, ¿no? Está otra vez muy agresivo, trae problemas con los otros niños. Entonces yo apuesto al trabajo que vengo haciendo desde la psicomotricidad, que hoy no vengo a presentarlo, pero es un trabajo en grupo donde él estaba haciendo su parte, estaba buscando formas de relacionarse con los otros, de atravesar los conflictos que iban surgiendo. Pero a mí me parecía importante algo de que los padres pudieran dar algún paso en esto que nombraba al principio como nuevas narrativas, ¿no? Como cuáles son las narrativas que respaldan a los padres, que a veces los dejan fijos en algún lugar, a los padres y al niño. Entonces, como está puesto ahí, les dije que iba a hacer algo en la entrevista, les dije, vamos a hacer así, vamos a empezar con la historia antigua. Entonces puse esas maderitas que representan a la mamá y al papá, mirándose. El padre me dice, no, si vas a empezar por eso, vamos mal, porque es una historia muy dolorosa, no queremos volver atrás. Yo le dije, bueno, no vamos a hacer nada de lo que ustedes no quieran, pero enseguida que me dice esto el papá, me cuenta que cómo se conocieron. Entonces empieza a decir cómo la habían conocido a ella, el tiempo que había pasado, cuando se habían casado. Ellos tuvieron una primera hija y después tuvieron a este hijo que es el que yo atiendo, que lo voy a nombrar Juan. Entonces ahí la madre me cuenta algo que ya me había contado en el trabajo que habíamos hecho, que en el momento en que nace Juan, la mamá de ella estaba muy enferma, estaba como muriéndose, y en ese mismo momento su hermano le aparece una enfermedad grave. Entonces ella estaba muy desmoronada con todo esto en el momento que nace Juan. Entonces, como si fuera acá, ¿no? Está un poquito más adelante, ¿no? Como si hubiera acá la mamá de ella, ¿no? Y el papá, no tengo un varón acá, el hermano. No, el papá no hablamos del hermano y de la mamá. Que eran las situaciones difíciles para ella. Y el padre me cuenta que también en ese momento en que nació Juan estaba con muchos problemas en el trabajo, que tenía que trabajar mucho y que estaba muy poco. En esa situación me cuentan que cuando nace Juan, el chiquitito, sí, ahí está, ahí va el nacimiento de Juan, muy bien, aparece Juan, este chiquitín. Ellos estaban en esa situación y lo que hacen es buscar un jardín maternal para que Juan pudiera estar en algún lugar cuidado.
creo que es la próxima. Sí, lugar del jardín, no, la anterior. Entonces, aparece el jardín sosteniéndolo a Juan, ¿no? Ahí el padre lo que me cuenta es que en esa época lo que decían era que Juan era el que más trabajaba en la familia, porque tenía 1 año y después 2 años, pero iba 8 horas al jardín maternal. Y después, enseguidita, me dice, pero una vez yo lo fui a buscar, él me dio la mano, me llevó al jardín, me di cuenta que conocía todos los lugares del jardín y que también lo conocían mucho a él. Y ahí viene como algo del cambio de la narrativa, como si fuera a amasar un poco algo de la historia, que es poder interpretar ese jardín. Claro que es mucho, 8 horas para un niño de 1 año y para un niño de 2. Sin embargo, pareciera que hicieron una buena elección del jardín, como si hubo algo que ellos pudieron hacer en ese momento, que era buscar un jardín que lo sostuviera. Y ahí me vuelven a contar también, en la próxima, que es, además del jardín, ahí se ve otra mujer que es alguien que lo cuidaba. Entonces, es como si esto fuera algo de lo central, ¿no? Acá me dicen que me falta poquito, entonces voy a ir. Solo voy a decir que tuvimos otra sesión después con los papás, mientras yo seguía trabajando con Juan en el grupo, y en la sesión siguiente el papá trae, fue una sesión también muy rica, el papá trae, no volvimos a trabajar con las maderitas, pero los dos traen 2 reflexiones. El papá trae una reflexión que es que el fin de semana, que él se dio cuenta que Juan todavía va 8 horas a la escuela, que él todavía trabaja mucho y que ahora tiene 8 años, ¿no? El niño. Y que entonces en esa situación de un domingo a la mañana que se había despertado, ellos se habían acostado tarde, Juan estaba muy inquieto, muy protestón, muy malo, y el papá lo invita en un momento a ver la carrera con él. Cuando terminó la carrera de autos que veía el padre, en donde él se apoyó, Juan se apoyó en el papá y se pudo tranquilizar. Él se iba a hacer otro trámite que tenía que hacer y dice, no, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces el papá puede decir, me dedico a jugar con mi niño y corro esto para después. Y se quedó como 2 horas jugando con el niño. Y esto lo traigo como un hito, ¿no? Como si fuera a partir de lo que habíamos trabajado antes, el padre puede hacer un movimiento concreto. Y la mamá puede traer algo de su mirada catastrófica, ¿no? Ella lo nombra así, como esa mirada catastrófica que cada vez que se pelea con un niño ella le sube la alarma. Y poder, como en el movimiento que hice anterior, es calmar esta situación de culpa que ella tiene por lo que no pudo hacer en el niño. Si ella puede correr la situación de culpa y entender que hubo algo que le dio, que fue suficiente y que es así. Juan nació en estas condiciones, no podemos inventar otras, es así. Entonces, hay algo de lo que él no pierde la fuerza de sobreponerse a eso. Entonces, para terminar, digo, lo que digo acá es, vemos que Juan tiene recursos. Si ellos se consideran siempre en deuda, siempre seguirán los reclamos, porque es un niño que les pide mucho, ¿no? Cómprame esto, dame esto, un helado. Entonces, acá para cerrar digo esto, y es la próxima. Es el reencuentro familiar, solo con estos nuevos intentos, ¿no? Como si fuera una convivencia de narrativas diferentes. Y acá vamos, el modo en que miramos a la niña y al niño puede ser transformador del modo en que lo hacen la madre y el padre. Las madres y los padres también son hijas e hijos. También miran a sus hijos desde su historia. Una historia familiar que los sostiene y los atrapa y que se puede transformar. Entonces, contemplamos, asentimos, respetamos y reconocemos esos lazos que ligan a los progenitores con sus familias de origen y a la vez amasamos las ligaduras apretadas, buscamos que respiren, que se aireen. Ofrecemos otras perspectivas y narrativas desde las cuales mirar al niño con amor y a los padres y a su historia con amor. Y así masajeamos la zona de encuentro del niño con sus padres, de los padres con el hijo. Cada sutil movimiento que los acerca es una maravilla que les permite reencontrarse con la ternura, fluir en la comunicación e ir sanando el vínculo. Y voy a leer una cita para terminar de Gisela Unto-Iglich, que dice, estamos hechos de tiempo, de historias, de fantasmas, de temores, de apuestas, de deseos, de significantes que otros vertieron sobre nosotros. Necesitamos la narración amorosa del otro, de que el otro nos arme un lugar,
precisamente para poder incorporar ese amor en las narrativas y decires que vayamos construyendo, y a su turno para alojar a los otros. Bueno, muchas gracias. Muy bien, con el tiempo. Los deseos eran, que lo retomé ya lo que dije también en la FED, ¿no? Espero que algo de lo que compartí haya sido espero que algo de lo que compartí haya sido oportuno para mirar con buenos ojos a cada niño, niña, niñe, y a las familias, y para seguir construyendo narrativas más alojadoras. Y nos deseo que nuestras palabras nazcan del contacto con el cuerpo, que nuestro pensamiento... que nuestro pensamiento se mueva, se curve, respire al compás de la experiencia, que nuestras voces sean dobles, las que dicen y las que sienten. Y ojalá que estas presentaciones, conversaciones, lecturas y abrazos a lo largo de todo el Congreso nos sigan acompañando en el despliegue de nuestras profesiones, armando tramas en un trabajo colectivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Damos continuidad, invitando siempre a la gente que está de manera virtual y, bueno, y presencial, que después vamos a compartir reflexiones, preguntas y demás. Seguimos con el tercer equipo, que está 100% virtual. Voy a nombrar Vanessa Lazarte, Andrea Ticián y Pablo Rosales. Pablo está. Sí, soy el único. Hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. Pablo, una aclaración. Si hay una presentación de Power, porque como entraron las chicas antes, a Claudia, a Cristina, a las Cristinas, se lo puede comunicar, que compartas desde allí la presentación, porque hay un tema con el sistema y no podemos compartir de aquí en la virtualidad. ¿Sí? No tengo permiso, así que me lo tienen que dar. No sé cómo será eso. Ahí están, ahí le decimos a Mercedes que nos acompaña de técnica, ¿sí? Bueno. Bueno, mientras tanto me voy presentando, si quieren. Sí. Lo que realizamos en este trabajo con las colegas que nombró Luciana, es un análisis de casos, ¿sí? Surge a partir de un trabajo final de una diplomatura que se dictó desde el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanas de la Universidad de Río Cuarto. Estas colegas, Andrea y Vanessa, cursaron conmigo uno de los seminarios, cursos, y posteriormente me eligieron como director de su trabajo final, ¿sí? Ahí parece que estoy presentando. Pablo, ya se ve la presentación, ¿sí? Perfecto. El curso que yo les dicté y a partir del cual me eligieron como director de trabajo final tenía que ver con las condiciones y situaciones didácticas en torno de la alfabetización inicial, y lo que hicieron estas colegas, estas licenciadas en psicopedagogía, fue retomar algunos de los conocimientos didácticos ofrecidos en el curso e ingresarlos en el trabajo clínico, en una sesión terapéutica, cosa de lo que yo prácticamente no conozco nada, pese a trabajar en psicopedagogía, y ellas venían trabajando con el enfoque didáctico con el que se comunicó en el curso, pero en realidad no habían afinado, por decirlo de algún modo, el diseño de las situaciones con las que trabajaban cognitivamente, identificando, diseñando y poniendo en marcha intervenciones bien específicas, bien puntuales, para poder contribuir a la alfabetización de los niños con los que estaban trabajando, que estaban atendiendo en contexto terapéutico. Bueno, lo que hacemos es una especie de mirada en Zoom muy particular, muy
muy dirigida a tratar de mirar cómo interviene un profesional vinculado a propósitos de aprendizaje para promover avances en la alfabetización de un paciente en este caso, ¿sí? Partimos de un marco conceptual que define a la educación como un derecho, como una de las vías de acceso para una sociedad más justa, pero eso requiere una serie de condiciones para el ejercicio de ese derecho, básicamente el diseño de propuestas inclusivas, diversificadas, que atiendan a la heterogeneidad, a los ritmos, experiencias singulares, tanto educativas como de los sujetos, y a las interacciones entre quien educa, el objeto del conocimiento y el sujeto que aprende. Desde el marco conceptual que orienta las intervenciones didácticas, nos situamos en lo que llamamos enfoque de las prácticas de lectura y escritura situada, con ciertos fundamentos psicogenéticos. Se asume ahí de modo más general que vivimos en un contexto desigual, social desigual, en el que los bienes de la cultura escrita están desigualmente distribuidos y que es la escuela la que inexorablemente tiene la obligación de hacer ingresar a las personas para que hacer ingresar a la comunidad de lectores y escritores, a las personas, a los alumnos que cursan en las escuelas, para que ingresen y permanezcan siendo miembros plenos, activos de esa comunidad letrada, sin que haya distorsiones, restricciones, exclusiones en relación con ese mundo del saber y literario que posibilita la cultura escrita. Entre los contenidos, para poder avanzar en cuanto a lo conceptual, hablamos de sistema de escritura y no de alfabeto como el objeto de conocimiento cuya apropiación se persigue. No es lo mismo pensar en un sistema de escritura con características y relaciones que en un conjunto de letras y sonidos a ser aprendidos. Pensamos al sujeto que aprende como alguien que reconstruye activamente las propiedades y las características del objeto, formulando hipótesis, poniéndolas a prueba, revisándolas. Y concebimos al alfabetizador, sea un educador, un docente o un terapeuta, en este caso, como alguien que sistemáticamente organiza, diseña situaciones, presenta información, problematiza las hipótesis, confronta y sistematiza saberes para el aprendizaje. De entre todas las situaciones de escritura que se puedan desarrollar, nosotros hacemos foco en este trabajo en una situación de escritura que llamamos por sí mismos, en donde el aprendiz, los sujetos tienen que producir enunciados, cadenas gráficas acotadas, poniendo en juego su pensamiento y confrontando con el intercambio, en este caso, como está solo el niño, con la psicopedagoga con la que trabaja. Este trabajo de escribir por sí mismo requiere que tenga sentido, es decir, que escribir sirva para algo, vinculado lo más posible a lo real, a lo que sucede fuera de la escuela o fuera de la sala de consultorio, pero también requiere un trabajo de descontextualización, ¿sí? De reflexión, de abstracción en algunos momentos. Analizamos el caso de un niño que llamaremos Benjamín, que llega a la consulta a los 6 años, ella asistía desde antes a otro tipo de tratamientos con otros profesionales. Se trabaja primero el ingreso al consultorio y la permanencia, eso es lo primero que la colega tiene que trabajar para que el chico pueda ponerse en situación de aprendizaje, y también desarrollar autonomía y la posibilidad de resolver problemas que supongan para él cierto desafío cognitivo, equilibrando entre lo que lo desafía, lo que lo problematiza y lo que lo contiene, lo que puede pensar como resoluble. Si esas condiciones no se dan, es difícil poner a una persona en tarea, involucrarlo en una tarea de resolución. En la escuela es algo diferente esto, porque la escuela misma funciona como un contexto en donde se lo está desafiando, se lo está, en el mejor de los casos, ¿no? Se lo está desafiando, se lo está problematizando para que aprenda. Cuando asiste a un consultorio, a un tratamiento, hay que cuidar que las condiciones en las que el chico arriba
permitan efectivamente ese tipo de trabajo. No siempre es posible de manera inmediata y muchas veces hay que trabajar antes esas otras condiciones subjetivas, por decirlo de un modo muy genérico. Benjamín escribía con un tipo de escritura que conocemos como silábico-alfabética. Esto es, no pone una grafía por cada fonema, sino que en algunas sílabas representa una sílaba con una letra y en otras sílabas utiliza así una letra por fonema, lo que se conoce en la teoría de Ferreiro y Teverosque como nivel silábico-alfabético. Bueno, les muestro ahora rápidamente algunas intervenciones, haciendo foco, haciendo zoom en ese trabajo cognitivo de aprendizaje que se persigue, algunas intervenciones didácticas llevadas al contexto de consultorio. A Benjamín se le propone escribir un nuevo juego para dejarlo a los demás chicos que asisten al consultorio, ¿no? Y ahí el sentido. Él propone, más que escribir el juego, los materiales, propone escribir el nombre primero y se le sigue la corriente. Dice que se va a llamar la carrera de los gatos, ¿sí? Y entonces se le propone comenzar a escribir ese nombre. Produce esta escritura que ustedes ven aquí a la derecha abajo, con dos A, una R y una A, y él mismo duda si pueden ir dos A juntas. La psicopedagoga lo que le hace es intentar que lea lo que ha producido. Eso es una intervención, ¿no? Hacer leer lo producido. Y él dice, ¿dónde te parece que dice la? Le pregunta a la psicopedagoga y él señala en la primera letra A. Eso no lo problematiza momentáneamente, pero esto va a seguir. Para avanzar con la escritura, para revisar la escritura de las palabras producidas, la psicopedagoga le propone pensar palabras que empiecen como carrera. Como no se le ocurre ninguna, la psicopedagoga le ofrece cadena verbalmente, él dice casa, la psicopedagoga se las escribe y le dice, fíjate qué letras te sirven para escribir carrera de las dos palabras que han escrito, ¿no? Esta intervención la conocemos como aportar información de manera indirecta en el marco de un problema, ¿sí? Este par información-problema es lo que habitualmente mueve las intervenciones en el trabajo didáctico. Se avanza un poco, el niño agrega algunas letras y se le vuelve a hacer leer lo que ha producido. Al leerlo, el mismo chico dice que le quedan de nuevo, como había dicho hace un rato, dos A juntas y las tiene que borrar. Se le solicita justificación, que piense por qué las tiene que borrar, no solo que las borre. No se pueden poner dos letras iguales pegaditas, borra una y le queda esto que ustedes ven abajo a la derecha, una C, una A, una R, una A. Benjamín más adelante pregunta si le falta la E. No se le afirma, no se le confirma inmediatamente, se le pregunta, se le confirma luego, pero no se le dice dónde tiene que ponerla. Entonces el chico tiene que empezar a pensar en dónde iría esa E que según él estaría faltando, ¿sí? Bueno, y siguen otras intervenciones similares de hacer leer, controlar la producción, ofrecer la información y problematizarla, de forma tal que el chico va agregando, reubicando algunas letras y llegando al final a completar, incluso con la palabra la, que precedía a la palabra carrera. El hecho de que la escriba al final no es nada llamativo para quien conoce este enfoque, porque en general, hasta la misma palabra, la, que para nosotros es una palabra, para los chicos el artículo no suele ser lo escribible, es decir, suelen omitir escribir los artículos. En este caso no lo omite, pero lo piensa al último, se dedica al sustantivo. Efectivamente lo produce de manera alfabética, ¿sí? Hay una letra por cada fonema, obviamente con un error de ortografía, con falta la otra R del dígrafo. Bueno, analizamos que durante la sesión... Pablo, ¿sí? Perdón la interrupción, quedan 3-4 minutitos. Sí, voy terminando. Gracias. Analizamos que en la sesión Benjamín avanza en lo que está pensando
eso no significa que vaya a cambiar su pensamiento en una sesión. Sí avanza lo que está pensando al hacer esta producción escrita, logra con las intervenciones del adulto una representación alfabética o cuasi alfabética no ortográfica, ¿sí? Con indispensable intervención de la psicopedagoga. La intención es justamente mejorar lo que está pensando y de ninguna manera creer que el chico puede lograr ya en este momento la alfabeticidad, que no puede comprender inmediatamente ese nivel alfabético. Bueno, y finalmente lo que remarcamos es que para intervenir profesionalmente, ya sea como docentes o como psicopedagogos, pensando en un enfoque inclusivo de la educación, es necesario comprender cómo piensan los niños, es necesario ajustar la enseñanza o la intervención educativa a las formas de pensar de los niños. También es necesario educar de manera insoslayable, enseñar, no quedarse sentado a esperar que el chico madure o aprenda o se desarrolle, y que en este juego, en este trabajo de intentar hacer algo que para estas profesionales por lo menos era parcialmente desconocido, hay que animarse, animar a encontrarse con lo que no se conoce, tanto lo didáctico como el pensamiento del niño, animarse con aquello que hace pregunta, es decir, tolerar el hecho de no saber y de preguntarse, esperar justamente aquello inesperado, tolerar tiempos, incertidumbres, probar y ajustar las intervenciones en este caso, o todo aquello que sirva para los avances en el pensamiento de los niños. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, le damos lugar al último equipo. ¿Les parece? Bueno, están presentes Cristina Sí. Pérez, Cristina Nieto Sí. y Claudia Bollino. Bien. Bienvenidas. Muchas Las gracias. invitamos a Muchas gracias. presentarse. Bien. La ponencia se denomina Investigando la construcción del ser docente desde el campo de las prácticas profesionales. Bien. Tampoco tengo autorización para compartir. Ahí Mercedes está atenta, te va a dar el permiso, ¿sí? Si quieren arranquen como Pablo presentándose y ya te va a dar el ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Somos un equipo de investigación recientemente constituido en una universidad también recientemente constituida. O sea, la Universidad de Villa Mercedes tiene 15 años y las carreras de formación docente, de las cuales nosotras tres somos docentes, de las carreras de educación inicial y de educación primaria, tienen una vigencia, una duración de solamente 7 años. Entonces, en esta novedad, si se quiere, hemos Claudia, iniciado, ¿sí? Ya podés presentar. Perfecto. ¿Se ve ahí? No, todavía no. No, todavía no, pero el permiso ya está dado. Bien, a ver. Vamos a... Ahora, ahí está. ¿Qué quiero presentar? Quiero presentar esto. Bueno, la tecnología no es... No está. Compartir. Bueno, no estoy pudiendo presentar. Si está descargado, en compartir pantalla y después pantalla completa y ahí lo seleccionas. Sí. Está descargadito. Sí, acá lo tengo visual. Visualmente lo tengo. Bueno, si no, la explicamos sin Sí. pantalla. Sí, a ver. Bien, para no demorarlas. Sí, no. Para no demorarlas. Bien, como les venía comentando, este año, desde la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Universidad,
iniciamos un proyecto de investigación dentro de la Secretaría de Ciencia y Técnica que apunta a esto de analizar y estudiar los modos en que nuestros residentes construyen la idea de ser docente desde el campo de la práctica que se desarrolla como campo desde el primer año de la carrera hasta la residencia que está en cuarto año. En ese marco, entonces, la discusión se trató de involucrar a los docentes del campo de la práctica y también a estudiantes avanzados y egresados de las carreras que han recorrido y han transitado este proceso formativo. Estamos en un contexto donde hay todo un proceso de revisión de los planes de estudios, la modificación de la normativa para las universidades a través de SACAU, implica el desafío de pensar de otra manera los procesos formativos que veníamos desarrollando dentro de las universidades. Y en este marco, nuestro objetivo de investigación pasaba justamente por intentar analizar y problematizar la construcción del ser docente de los residentes 2024 de los profesorados de educación primaria e inicial de la Escuela de Ciencias Sociales de Educación de la UNBIME. Básicamente, acá lo que nos interpelaba era esto de pensar distintas posiciones epistemológicas. Por un lado, esta diferencia entre categoría, por un lado, y representaciones, que recién tomaba la colega cuando hizo la presentación, en cuanto a qué significa ser docente. Entonces, si bien desde la categoría, desde la comunidad científica, hay un concepto que define a la cuestión, quisimos profundizar en el conjunto de ideas que nuestros egresados y nuestros residentes tienen en relación a este problema de la construcción del ser. Y esa construcción del ser tiene que ver no solamente con el campo de la práctica, sino de los modos que dentro de las instituciones formadoras, en este caso la universidad, logramos integrar el aporte de los espacios. Les comento que nuestro plan de estudios tiene 47 materias para tener el título de profesor o profesora, ¿sí?, de educación inicial y de educación primaria. Sí, coincido, Pablo, es como para abrir los ojos y decir semejante cantidad de materias. Bien, y lo difícil de articular, porque en definitiva lo que estamos formando docentes. Bien, entonces, la idea que nos proponemos es revisar de dónde vienen las representaciones del ser docente que generan nuestros alumnos para poder entender y usar mejor esta categoría. Las profesoras Cristina Nieto y Cristina Pérez son dos profesoras de residencia, así que ellas tienen la voz del territorio. En mi caso, yo recibo, ¿sí?, a los estudiantes porque soy la profesora responsable de práctica 1 en primer año de las carreras. Bueno, yo voy a continuar complementando lo que dice Claudia, y en relación a esto, las preguntas, problemas que pudimos explicitar en esta investigación es cuáles son los sentidos que los estudiantes de los profesorados de educación inicial y de educación primaria le atribuyen al ser docente en la actualidad. Y también cuáles son los saberes que los profesores o los profesorados a lo largo de su trayectoria han o van construyendo en torno al oficio durante esta etapa de formación. Bueno, como bien decía Claudia, esta investigación tomó un carácter cualitativo y pretende ahondar en cuáles son esos posicionamientos que tienen los estudiantes que los constituyen como profesionales de la educación. Y en este sentido, entendemos a la educación como ese proceso viviente, es decir, como una práctica social, histórica, política, que se va configurando a través del tiempo. Y en este sentido tomamos aportes de Camiloni, que sostiene que al enseñar se interviene precisamente en esas prácticas sociales, en todos estos sujetos, pero particularmente en sus percepciones, en esa conjunción de la realidad con los saberes, con los discursos que van tomando distintas dinámicas a medida que van interaccionando. Y para eso también tomamos algunos apuntes de Alió, donde
que afirma que el oficio docente se apoya tanto en la formación inicial como en las experiencias vividas, ¿no? Y hacemos mucho hincapié en esto de las biografías de los estudiantes y en esto de relacionar el saber docente y ese saber experiencial de los estudiantes con su biografía de vida. Bueno, nosotros, al ser profesores de práctica y residencia, nos apoyamos mucho en Annie Hovich. Annie Hovich describe la residencia pedagógica como esta parte o etapa o estadio que el practicante cursa en una institución educativa para hacer sus primeras prácticas, sus primeras experiencias frente a alumnos. Y en realidad acá el sentido es que los alumnos se formen en relación a sus propias experiencias, pero también que no se desliguen de la teoría. Hay un importante cúmulo de saberes en esta gran cantidad de materias que decía precisamente Claudia, que nosotros pretendemos que ellos noten vivencien esa articulación en las salas o en las aulas. Y precisamente acá atraviesa o se pone de manifiesto un eje transversal que es el que permite analizar los roles y las funciones que cumplen tanto los profesores del campo de las prácticas y como también las intervenciones que manifiestan los profesores coformadores. Y en relación a esto han surgido algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué dispositivos de interacción se disponen para interactuar entre los docentes formadores y coformadores? Para poder entender y recurrir a esa pregunta inicial que era cómo vamos construyendo como profesorados a estos futuros profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen las orientaciones de los docentes coformadores con las residentes? Y en este sentido hay un punto importante porque pretendemos precisamente llevar a cabo talleres de reflexión en donde buscamos que las estudiantes o las practicantes o las residentes socialicen, expongan, reconozcan sus vivencias, sus encuentros de esta teoría con la práctica y entramando también con lo que nosotros tomamos de Sanjurjo, de Liliana Sanjurjo, en esto de repensar y resignificar a la clase, ¿no? Generando conciencia de que ese espacio de clase, de práctica que realiza esa practicante o esa residente, es también un espacio de construcción de conocimiento propio, ¿no? En esto de en qué medida incurren a las estrategias docentes que entraman con esta teoría, pero a la vez que las lleva a reflexionar sobre estos conceptos desarrollados durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, que tratamos de abrir un espacio de comunicación amplio que por un lado genere algún puente con las docentes coformadoras, pero por otro lado sostener este eje muy importante que está, de hecho, que está manifestado en los programas, que es trabajar, desarrollar en estos practicantes el ejercicio de la reflexión constante, ¿no? Tomamos a Jung, tomamos a Perrenot en esto de cómo ver la clase, desde qué lugar vivencié, participé, me involucré y trabajamos con este protocolo SER, de seguir haciendo, de empezar a hacer, de reflexionar y estas instancias como que, bueno, no son fáciles de ahondar por parte de estas practicantes porque no se logra esta reflexión o este proceso de retrospección, este proceso de metacognición que proponemos en las estudiantes no se logra de un momento para el otro, implica mucha mirada
personal, singular, pero a la vez lleva un tiempo de madurez, de sinceramiento, de humildad por parte de la estudiante para poder explicitar qué es lo que está pasando, qué sucedió, para poder desde ese lugar poder resignificar su clase, como dice Sanjurjo, ¿no? Entonces, desde ese lugar valoramos mucho el trabajo del coformador, del docente coformador. Entendemos Perdón, que... Sí, quedan 4 minutitos. bien, bueno, bueno, ¿qué buscamos con, quiero de algún modo cerrar con esto? ¿Qué pretendemos nosotros? Cristina, se silenció Sí. tu mic. Sí, Ahí está. bueno, entonces estamos. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Con qué seguimos, no? Bueno, en esto de que adherimos a Steinman cuando habla y dice que la idea que se enseña la idea es que toda enseñanza se lleva a cabo en un contexto de formación para el desempeño de una profesión, tomando como eje la relación de la teoría con la práctica. Pero también es muy importante la relación que tiene esa practicante con el tutelaje, que es la que se realiza en un contexto externo al de la práctica de la formación inicial. Entonces, en la medida en que nosotros, los docentes formadores, logremos tener cierta armonía, vínculo, relación, con criterios sincrónicos entre los formadores y los coformadores, vamos a estar brindando un mejor escenario, un escenario más armonioso, que logre cierto bienestar, pero también que invite a la reflexión a estas practicantes. Así que bueno, no sé si hay algo más por parte de mi compañera, pero creo que se busca, con esta investigación buscamos eso precisamente, evaluar cuál es el impacto de todos estos escenarios que van configurando el rol docente en estos practicantes, específicamente en esta Corte 2024. Bien, como para cerrar y no tomar más tiempo, porque hay muchísimas cosas muy valiosas para compartir con estas exposiciones que han sido tan interesantes. Quiero volver a retomar el concepto de representación. Toda representación implica indirectamente un juicio de valor. Entonces, poner sobre la mesa las representaciones en cuanto a lo que significa Ay, se te cortó, Clau. Como docente implica, construirse como docente implica esto de pensar las representaciones y ponerlas en juego cuando uno analiza la formación docente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias al último equipo. Bueno, no falló la tecnología, estuvimos bien. Bueno, yo para dar lugar a las palabras, a las preguntas y reflexiones, digo, anoté algunas palabras que resonaban y que me parece que hacían puente en el marco de los distintos escenarios de las escrituras. Aparece la comunidad, las representaciones, la mirada, las infancias, las narrativas, la escritura, la lectura, el trabajo en red, las intervenciones, la familia, lo terapéutico, la constitución del ser, la biografía. Digo, cómo podemos enlazar estas palabras que aparecen hoy, que ustedes nos han traído, y que se pueden vincular en distintos escenarios que vienen a proponernos. Bueno, ¿hay preguntas? Abrimos lugar a preguntas, comentarios. También, si por mí también, por supuesto, lo pueden anotar. Si también, por supuesto, los equipos se han quedado con ganas de compartir algo que por ahí uno lo tiene que acordar en el tiempo, es el momento. Te vi, Marina, escribir. Así que estoy próxima a entregarte el micrófono. Mientras piensan algunas preguntas, ¿te parece? No, considerando los 15 minutos y me quedaron algunas cositas que yo digo, me quedé con la presentación de Graciela,
del primer día, y pensaba que había algo de esto, que ella nombraba estas 3 instancias, ¿no? Que decían lo de la extranjería, y yo decía, en una parte esto se trata de alojar situaciones, ¿no? Alojar esas situaciones que quedaron como prohibidas o ajenas, como si estuviera prohibido o fuera lamentable las condiciones en que nació Juan, ¿no? Como algo peligroso. Entonces que ella proponía integrarlo, entonces como si algo del camino este tenía que ver con integrar, es decir, con dejarla dentro. Ella hablaba de aliviar sufrimientos, como lo de zurcir heridas, y yo pensaba acá como si uno le pone una pomadita a esto, ¿no? Como decir, bueno, sí, hubo algo que fue duro, pero miremos también esta convivencia que nombraba entre lo difícil y lo que funcionó, de alguna manera alcanzó para que después el niño siga haciendo su trabajo. Y la otra cosa que ella nombraba era apalabrar el cuerpo. Entonces, eso, digo, apalabrar el cuerpo era, lo ligaba con esto de armar unas narrativas que convivan con las anteriores. Y bueno, no, hasta ahí. Y después si hay un tiempo digo algo más. No sé si vos querés decir algo más, Daniela. Allá. Ali. Vamos, Ali. En realidad es un comentario con respecto a un poquito de todo lo que fue surgiendo, como que me parecía importante cómo se destacó y apareció el reafirmar esto de desde dónde miramos al otro, tanto desde el rol de terapeuta, porque en realidad hablaban del rol también, del rol de terapeuta, del rol de educador, cómo o se condiciona o se permite y posibilita al otro, porque si nos quedamos con nuestras certezas y nada más, bueno, nos perdemos la posibilidad y le hacemos perder al otro la posibilidad de evolucionar, ¿no? Y un poco en función de eso, yo había notado, a raíz de lo que Marina traía de que son los papás que tenemos o son los padres que tiene Juan, en este caso, cómo construimos ese tiempo hasta que logran o la transferencia o el espacio, la posibilidad de contar su historia, ¿no? Que a veces uno la tira en el primer tiempo y a veces no en el primer tiempo, es después del último tiempo del partido, digo, que eso es re importante, cómo nos damos el tiempo, ¿sí? Para construir la posibilidad a habilitar ese espacio. Y en relación a eso también veía cómo Pablo lo traía con la intervención de la psicopedagoga en ese momento, que no corregía, sino que le daba el tiempo al niño poder mirar ahí. Digo, bueno, cómo el tiempo del entre aparece. Y con la última ponencia también, esto del tiempo que tiene el coformador y el docente, habilitar al estudiante a poder hacer ese enlace. Entonces me quedé con eso, cómo los tiempos construyen. Eso. Juliana, a mí me hacías pensar en lo que nosotros trabajamos en una de las asignaturas de intervención psicopedagógica en instituciones educativas, lo que dice Greco, que los tiempos escolares no coinciden con los tiempos subjetivos, ¿no? Entonces, qué herramienta potente para la psicopedagogía cuando tiene que ir a la escuela, ¿no es cierto? Y se tiene que definir el pase de grado o la alfabetización en esos tiempos escolares que no son los tiempos psíquicos, ¿no? A sabiendas que estamos frente a un sujeto en constitución, ¿no es cierto? Entonces, qué desafío psicopedagógico es esa tensión, ¿no? Tiempos escolares versus tiempos psíquicos, tiempos subjetivos, y bueno, y el currículum en el medio, los contenidos escolares en el medio, y el sujeto en el medio, o sea, el sujeto más que en el medio, el sujeto tratando de aprender, ¿no es cierto? Pero en una institución que, bueno, que fija unos tiempos artificiales también, ¿no es cierto? Con cortes artificiales, porque, bueno, así se organizó históricamente hace bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, también que podemos ir, que se puede ir, no sé si decir romper, ¿no? Pero qué podemos aportar a esas instituciones para que se reconfiguren, para que vuelvan a ser otros y alojen a los sujetos, porque de lo que se trata es que los sujetos aprendan en formatos, en todo caso, accesibles, en condiciones, ¿no? Para mí es un desafío psicopedagógico. No sé
qué pensará la psicomotricidad. Sí, levantó la mano Claudia. ¿Sí? Sí, tiene que ver con algo bellísimo que dijo Marina, ¿sí? Y tomé nota de esto. Honrar lo particular de las familias, ¿no? En esta pretensión homogeneizadora que ha tenido la escuela a lo largo de la historia, ¿sí? Esto de honrar me parece una palabra que nos posiciona desde un lugar distinto para permitir que ser capaces de alojar a otros y alojar a todos con la diversidad. Diversidad que asumimos en todos los discursos, porque evidentemente todos cuando proponemos propuestas educativas, la diversidad está en todos los enunciados. El tema es la bajada al territorio. Así que me parece que esto de la particularidad de las familias de esos estudiantes que tenemos en las salas de inicial y en las aulas de primaria es el punto de partida, ¿no? Quería decir dos cosas. Una, que también estuvimos, a partir de este ejemplo que doy, conversamos con los docentes, no con el docente, con el gabinete, contándole lo que fue para este niño esa institucionalización temprana y el lugar que ocupó en la familia el jardín, como para pensar también desde la escuela cómo acompañar esto, ¿no? Es un niño que viene con una institucionalización temprana, entonces por un lado esa mirada, ¿no? Como incluir también un trabajo conjunto con los docentes, con las escuelas. Y después pensaba que hoy presentamos con un grupo de los que están acá algo de la pregunta por el cuerpo en la educación superior, y ustedes contaban, chicas, Cristina y Claudia, algo de la biografía, y en este sentido el trabajo que yo traje también propone una revisión de cada uno con su propia familia, ¿no? Así como si uno tiene que poder mirar atrás y también mirar con buenos ojos a la mamá y al papá de uno. Y que también acá hay algo de la biografía y de lo corporal que trajimos hoy, que era cómo incluir algo de estas cuestiones del cuerpo para aprender a ser docente o en la práctica de psicopedagogía también, ¿no? Lo pensamos como en la educación superior cuenta o no cuenta con el cuerpo, y pensamos que era un aporte ahí de la psicomotricidad, acercar, dijimos, como prácticas mínimas, ¿no? Como pequeñas rituales mínimos o prácticas chiquititas que permitieran que algo del cuerpo, si el cuerpo está presente, algo ancla de otra manera, ¿no? Que sí es solamente en un nivel de lo teórico. Cristina. Bueno, yo también, escuchando a Marina, hacía la analogía en esta frase que ella emplea y dice las chaquetas que los padres le dejamos a los hijos, ¿no? Entonces yo pensaba, haciendo la analogía, las chaquetas que les dejamos como docentes a estas residentes que se están formando como futuras, que están formando como docentes. En ese sentido, me pareció sumamente significativa esa frase, porque justamente en esta investigación nosotras buscamos comprender las posibilidades que generan las estudiantes en esas intervenciones áulicas, ¿no? En esas instituciones coformadoras, y en qué medida nosotros estamos trabajando para que brindar esos espacios que son múltiples, ¿no? Por un lado, habilitar esos espacios curriculares de las distintas asignaturas o espacios curriculares. Por otro lado, todo ese bagaje institucionalizado que ya tiene la docente coformadora, y por otro lado, la teoría, esos marcos teóricos que nosotros trabajamos desde la formación inicial. Entonces me pareció muy importante esto porque me llevó a la reflexión esta frase, ¿no? Las chaquetas que les estamos dejando a nuestras practicantes, futuras docentes. Qué lindo lo de las chaquetas para las docentes o para las psicomotricistas en formación o lo que sea. Y pensaba que había una palabra que quería decir antes que era como confianza, ¿no? Cuando vos preguntabas, Daniela, cómo hacer con los tiempos institucionales, o vos, Juliana, decías, bueno, cómo hacer, en qué momento uno puede. Y hay algo que tiene que ver con la confianza, como esperar el momento oportuno, porque
hay una apuesta que uno hace, y en ese sentido me acordaba de la última reflexión de Brailovsky en la conferencia de hoy a la mañana, en donde le preguntaron cómo te imaginas la escuela del futuro, y él dijo, bueno, una escuela en donde me imagino con una mirada quizás positiva, que así como nos parece extraño que aparezca una propaganda de un niño que fume hoy, en 10 años nos va a parecer extraño que alguien esté mirando una pantalla, ¿no? Como que cuáles serían nuestras ideales o nuestras maneras de pensar el futuro de la psicopedagogía, de las docentes, de la psicomotricidad, de las familias que atendemos en un futuro, como a apostar a que estos lazos cada vez van a estar más posibles de articularse. Ojalá. Y una de las maneras creo que es encontrarnos, conversar, compartir reflexiones, preguntas. Así que agradecemos, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos a los 4 equipos por haber compartido los trabajos, la investigación, la experiencia, y haber enriquecido y haber apostado a este congreso, y a toda la gente, a los participantes, por la escucha atenta y respetuosa a los equipos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.